Así que vamos a estar Biblia en mano, capítulo 10 de Daniel, versículo 1. Voy a pedirle a Javier, por favor Javier, lee el versículo 1 de Daniel, capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Amén. Javier ha leído la versión de las Américas, sí. Biblia de las Américas. Vamos a leer otra versión, Leider. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amén. ¿Alguien quiere leer otra versión que tenga la mano ahí? Que no sea Reina Valera o las Américas. NBI, ¿alguien tiene NBI? Ok, muy bien, hermano. Miren, vamos a estar a lo largo de los próximos domingos, vamos a estar caminando sobre el capítulo 10 de Daniel. Y en el estudio introductorio que hicimos hace 2 domingos atrás, vimos, como ya les dije ahorita, una introducción general al capítulo 10. El tema de este capítulo es el siguiente, está muy claro en el capítulo 10, es la revelación divina a Daniel. Hay una revelación, hay una palabra de Dios revelada a Daniel. Todo el capítulo trata de esa revelación. Y esa revelación no solamente incluye el capítulo 10, sino que usted y yo vamos a ver que también incluye capítulo 11 y una partecita del capítulo 12, si no me falla la memoria también. Así que estamos en la recta final del capítulo 10 de Daniel. Y casi todo lo que queda tiene que ver con esa revelación, con esa palabra de Dios para Daniel. Ahora bien, básicamente el contenido de la revelación es uno solo. Y esa revelación nos va a traer a memoria, nos va a recordar, Dios por medio de esa revelación va a recordarnos algo que hemos estado estudiando desde que comenzamos el capítulo 1 del libro de Daniel. Entonces, el contenido de la revelación lo encontramos resumido en el versículo 14. El Señor le dice a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión, dice el Señor, es para esos días. Así que lo que Dios va a hacer a partir del capítulo 10 es mostrarle a Daniel lo que ha de acontecer al pueblo de Dios, a la familia de Dios, a la casa de Dios, al Israel de Dios en los postreros días. Inevitablemente vamos a tener que dedicar un domingo para estudiar el tema de los postreros días, hermanos. ¿Qué son los postreros días? Eso vamos a tener que dedicar un tiempito a eso. Pero para adelantarle, tomen nota de esto. Usted y yo somos testigos de Jesucristo en los postreros días. En otras palabras, lo que Dios va a revelarle a Daniel ahora, a partir del capítulo 10, tiene que ver con tu historia, con mi historia, con la época en la que usted y yo estamos viviendo, los postreros días. Así que ubíquese en los días de Daniel, unos 500 y tantos años, si no me falla la memoria, antes de la venida de Jesucristo. Es decir, que desde Daniel hasta nosotros hay más de 2400 años. Dios está diciéndole a Daniel que le va a mostrar
lo que ha de acontecer a su familia, a su casa, al Israel de Dios en estos días finales. Así que la visión tiene que ver con nosotros. La visión tiene que ver con la casa de Dios, con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios, con el Israel de Dios en los últimos tiempos. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la introducción a este capítulo, les dije que en Dios no hay casualidad, amados. Y el actual conflicto que se ha vuelto a destapar, porque no es que inició, esta guerra que hace unos días se reinició entre Israel y los árabes, no es casualidad. Porque Dios está de alguna manera llamando la atención a la iglesia. Dios está de alguna manera llamando la atención a la nación judía, rebelde y obstinadamente opuesta a Jesucristo. Pero Dios está llamando la atención también al mundo árabe y por extensión a todas las naciones de la tierra. La campana de medianoche, el reloj de Dios está a punto de dar la última campanada. Y es importante que los hombres sepan que el futuro está en las manos de Dios. No hay futuro, no hay esperanza para nadie fuera de Jesucristo. La actual crisis que el mundo vive no se resuelve siguiendo la ruta de los volcanes con destino a los Estados Unidos. El problema de Cuba no se va a resolver así. El problema entre Rusia y Ucrania no se va a resolver con bombas. El problema entre Israel, palestinos y árabes en general no se va a resolver con bombas. La respuesta es Jesucristo. Y a menos que los hombres se humillen, la ira de Dios se va a derramar sobre todos. Por eso es tan importante que nosotros no guardemos silencio y que mostremos por la palabra a los hombres quién es la respuesta, dónde está la solución. Y esa respuesta, solución es Jesucristo. Y es de eso que vamos a estar hablando en esta mañana. Entonces, en el capítulo 10, Dios vuelve a recordar, Dios vuelve a refrescar la memoria tanto a Daniel como a sus lectores y a nosotros por extensión, que Él, Dios mismo, es el soberano Señor de la historia, el justo y fiel Salvador de su pueblo, hermanos. Ese es el tema dominante en todo el libro de Daniel, y el capítulo 10 no será menos que los demás. Dios es el soberano Señor de la historia. Usted y yo podemos no entender las cosas que Dios hace. Hay muchas cosas que Dios hace que para nosotros quizás pueden no tener sentido. Pero el hecho de que Dios es el soberano Señor de la historia es innegable. Pedro no entendía en su tiempo por qué Jesús tenía que lavar sus pies. Jesús le dijo: mira, Pedro, deja ahora. Lo que tú no entiendes ahora, ya lo entenderás después. Esa es la promesa de Dios. Así que hay mucho que no vamos a entender. De hecho, ya hay muchas cosas que no entendemos. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, si eres un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, tú tienes la promesa de que lo que ahora, hoy no entiendes, viene el día en que lo vas a entender. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es una verdad que debe animarnos, alentarnos a seguir, a no rendirnos, a no quedarnos varados en el camino. Entonces, vamos rapidito a meternos ya de a lleno en el versículo 1.
la revelación de la palabra de Dios. Versículo 1. Vamos a tocar solamente esta verdad. El verso 1 nos dice que fue revelada palabra de Dios o palabra a Daniel. Si seguimos leyendo hasta el versículo 4, usted y yo vamos a encontrar que el Señor sigue diciendo a Daniel que había un conflicto grande. ¿No dice el Reina Valera así? Había un conflicto grande, se estaba sosteniendo un conflicto grande. Sigue diciendo que Daniel comprendió, entendió la palabra de Dios y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 1. Y versículo 2 y 3 sigue diciendo que Daniel vivió 3 semanas de aflicción, oración y ayuno. Son 4 verdades que usted ve en los versículos 1 al 4. Pero como ya les dije ahorita, solo me voy a enfocar en la primera de ellas, la palabra de Dios revelada a Daniel, o la revelación de la palabra de Dios a Daniel. Mire, hermanos, me he estado preguntando cada vez que leo ese versículo, no puedo evitar hacerme la siguiente pregunta: ¿por qué razón Dios motiva a Daniel a escribir que la palabra que se le va a revelar es verdadera? No sé si eso le llama la atención a usted, pero una vez que Daniel escribe que le fue revelada palabra, él hace un énfasis. Dice, y esa palabra es verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dice Daniel que la palabra es verdadera? Bueno, pensando en eso, tengo 4 posibles respuestas y se las voy a compartir. En primer lugar, es muy probable que Dios haya motivado a Daniel a hacer énfasis en la veracidad de la palabra que iba a recibir. Número 1, con el propósito de despejar cualquier duda respecto a la veracidad de Dios. Recuerden que Daniel está viviendo en la cautividad, la nación judía, el pueblo hebreo está cautivo en Babilonia. Ya Babilonia ha pasado de Nabucodonosor a los medos y a los persas, y estas naciones que han esclavizado al pueblo de Dios son naciones paganas, son naciones que adoran falsos dioses. Así que en un contexto de falsos dioses es importante una y otra vez dejar claro que el Dios hebreo, el Dios de Daniel, nuestro Dios, es verdadero. Él no es uno más en el panteón de los dioses de este mundo. Los dioses de este mundo mienten, pero el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios revelado en la persona de Jesucristo, es Dios verdadero. Ahora, una segunda razón por la que pienso que Dios motiva a Daniel a enfatizar esta verdad es la siguiente: a callar la boca de los críticos o incrédulos, que sin dudas, tanto en los días de Daniel como en los días postreros, pondrían en duda el cumplimiento de la palabra de Dios. Si usted va a las epístolas del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que en el siglo I ya había gente
que estaba poniendo en duda la promesa de Dios de su segunda venida. Ya había gente que estaba cuestionando si realmente Jesús volvería o no por segunda vez a este mundo. En los días de Pablo también, cuando Pablo escribe sus epístolas a los tesalonicenses, hay gente en la iglesia que cree que ya vino y otros que ponen en duda la segunda venida del Señor. Entonces, imagínense en los días de Daniel. Dios está revelando a él cosas que van a acontecer en el futuro. Cosas que no van a acontecer en su tiempo, que él no va a ver. Que su generación no va a ver. Entonces, a muchos podría no interesar. Bueno, si eso es para los posteriores días, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué me interesa a mí eso? Podría pensar alguno. Otro podría poner en duda que eso algún día puede suceder. Así que para tapar la boca de los incrédulos, de los críticos, tanto de su tiempo como de los que podrían venir en el futuro, ya Dios se está adelantando a los acontecimientos y dice, ahí debe quedar bien claro que esta palabra es verdadera. Esto no es una fantasía, esto no es un cuento de hadas, esta es palabra de verdad. Esa puede ser una segunda razón. Una tercera razón puede ser sencillamente esta: por razones del tiempo en el que la palabra se iba a cumplir. Ya lo hemos dicho, la palabra no era para sus días, era para los postreros días. Así que Dios está diciéndole a Daniel, esto debe estar ahí para que las generaciones que van a vivir ese tiempo tengan testimonio de que mucho antes de que sucedieran esas cosas ya se habían anunciado, como un testimonio que podría fortalecer la fe de los creyentes en aquellos días finales, o que impulsaría a muchos no creyentes a creer en el Dios verdadero. Hermanos, y cuando usted le abre la palabra de Dios y usted le muestra al incrédulo que lo que el mundo está viviendo en el siglo XXI no es obra de la casualidad, que ya hay un Dios en el cielo que dejó escrito en su libro la historia de las naciones en los postreros días. Si usted como hombre o mujer de Dios sabe abrir la palabra de Dios y mostrarle por la palabra de Dios la verdad, va a ser muy difícil que el incrédulo no reconozca que hay Dios en el cielo. Va a ser muy difícil. Quedará sin argumentos. Quedará sin argumentos. Ahora bien, una cuarta razón, y para mí es la de más peso y la más importante de todas, es esta. Y es por causa de aquel que es la palabra misma. Miren, vuelvo a repetir, en los días de Daniel, ellos están viviendo en un contexto de idolatría. Naciones politeístas adoran todo tipo de falsos dioses. Se adora la piedra, el palo, se adora de todo. Incluso, si usted recuerda, en los días del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a una de las ciudades griegas, Pablo se dio cuenta que aquella gente adoraban todo tipo de dioses, y en su ciudad había un altar dedicado ¿a quién? Al Dios no conocido. Lo adoraban todo, y por si acaso había uno que no conocían, para no pecar de ignorante, hicieron un altar al Dios desconocido. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo, partiendo de eso, le dijo, bueno, pues ese que ustedes no conocen es el que yo les predico. El hombre es irreconciliablemente religioso, y el hombre necesita adorar a algo o a alguien. Si no sabe a quién adorar, se inventa a quién adorar. Pero el hombre es religioso por naturaleza. No existe, el ateísmo es una falsedad, eso solo existe en los libros, ¿entienden? De hecho, en la antigua Unión Soviética se hizo muy popular un término, nihilismo, que muchos lo acuñaron para no llamarse ateos,
El nihilismo es la negación de toda creencia. Pero también, si usted no quiere creer en el Dios de la Biblia, si usted no quiere creer en los dioses de las naciones paganas como Buda y Mahoma y otros tantos falsos dioses, entonces usted va a terminar creyendo en usted mismo. ¿Entiende? Y entonces usted mismo se erige como el Dios de su propia vida. Toda vez que usted oye a alguien decir, yo hago con mi vida lo que me da la gana, a mí nadie me controla, entonces esa persona se adora a sí misma. No solamente el narcisista, el narcisista está enamorado de sí mismo. Y en cierto modo eso es también una forma de adoración a su propio cuerpo. Pero no hay que ser narcisista para adorarse a uno mismo. Hay quien no es narcisista y también es un idólatra de su propia persona. Pero el hombre necesita algo para adorar. Entonces, por causa de aquel que es la palabra, es importante recordar que esta palabra no es una palabra cualquiera, es verdadera. Así que estas 4 razones son válidas, hermanos, pero repito, la cuarta lleva mayor peso, y es ahí, en esa cuarta, donde me quiero enfocar. ¿Por qué digo que lleva más peso? Miren, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o como muchas veces dice Dios también en la Biblia, no solamente a Daniel, sino a muchos otros hebreos en su tiempo, le dijo: el Dios de tus padres, el Dios del pacto. Ese Dios, por causa de ese Dios es que tú debes dejar muy claro que lo que te voy a decir es palabra de verdad. Entonces, me fui en mi pensamiento y análisis del pasaje a mirar cuántas veces en la Biblia se habla del Dios del pacto, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, como un Dios de verdad. Y hermanos, son muchísimos los textos que podríamos citar, pero no voy a citarlos todos, solamente seleccioné algunos de ellos. Y el primero que quiero compartirles es el siguiente. En el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, tenemos a Moisés hablando por el Espíritu Santo. Y miren cómo Moisés califica al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de sus padres. Dice Moisés: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, nos dice Moisés. Moisés está diciéndole a su pueblo, al pueblo hebreo, a la nación judía, al Israel del antiguo pacto: nuestro Dios es un Dios de verdad. En él no hay iniquidad. Él es justo en sus tratos con los hombres. Él es recto, es cabal, es íntegro. Ese es nuestro Dios. Pero en otros pasajes, y ya me voy entonces ahora al Nuevo Testamento, si el Dios de Moisés o el Dios revelado en el Antiguo Testamento es un Dios de verdad, bueno, para que a nadie le quede duda, el Dios que se revela en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no es un Dios diferente al Dios del Antiguo Pacto. Es el mismo Dios del Antiguo Pacto, ahora revelado en la persona de Jesucristo. Por tanto, si eso es cierto, se debe decir de Jesucristo lo mismo que Moisés y los profetas dicen de Dios en el Antiguo Testamento. Y mire las palabras del Señor en Mateo capítulo 22, versículo 6. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.
Miren, quienes están hablando aquí, en quienes Dios pone estas palabras que acabo de leer, es en boca de los fariseos, los enemigos de Jesús, los que se levantaron contra Dios e instigaron a la nación judía a crucificar a nuestro Señor. Dios pone en labios de esta gente estas palabras, y ellos, sea que lo digan con sarcasmo, que lo digan con malicia, con odio de muerte, quizás ellos no creían lo que estaban diciendo, pero Dios hizo que estos impíos confesaran una gran verdad. Tome nota de eso, porque lo hemos dicho muchas veces acá. A veces Dios se sirve de los impíos para llevar adelante su propósito. Y si los impíos no se arrepienten, luego Dios viene con ira sobre ellos. Pero nadie se puede librar de la mano de Dios. Nadie puede huir de las manos de Dios. Al final de la historia, o los hombres sirven a Dios por amor y con ánimo pronto, o finalmente Dios hará que sirvan a su propósito y después vendrá sobre ellos con ira. Y eso fue lo que pasó con los judíos en los días de Jesús. Estos hombres han hecho una confesión aquí. Dicen que Jesús es amante de la verdad, que Jesús enseña con verdad. Eso es verdad, valga la redundancia. Jesús ama la verdad, Jesús enseña la verdad. ¿Ven cómo Dios pone en los mismos labios de los impíos esa declaración? No podía ser de otra manera, hermanos. Jesús ama la verdad, Jesús habla con verdad, porque Jesús mismo es ¿qué cosa? La verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No puede ser de otra manera. Él es la fuente de la verdad. Y no hay verdad fuera de Él. Parece que bajó el voltaje. Sí. Pero bueno, vamos a continuar. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, miren las palabras que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja en el capítulo de su Evangelio. Dice, y aquel verbo, sin la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Así Juan está definiendo a Jesucristo. Juan dice que el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Eso es Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Dice que la palabra hizo tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros. Dice Juan, y nosotros vimos la gloria de la palabra, vimos la gloria del verbo encarnado. Ellos vieron con sus ojos a Jesús, ellos tocaron con sus manos, nos dice en la primera epístola, a Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de caminar al lado de aquel que es la palabra de Dios hecha carne, la gloria de Dios hecha carne, Jesucristo. Y nos dice Juan que por ese Cristo, o que ese Cristo, esa palabra encarnada, es llena de gracia y de verdad. No hay engaño en Él, no hay mentira en Él. Todo en Jesucristo es verdad. Toda la palabra de Dios es verdadera. Y así como Él es lleno de gracia, lo siguiente es igualmente maravilloso. Versículo 17 del Evangelio de Juan capítulo 1, ahí estoy. Dice, continúa diciendo Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dios le dio la ley a Moisés para la nación de Israel. Dios le dio la ley que revela la condición del hombre, la depravación humana, para mostrarle su radical incapacidad para llegar a Dios por sus propios medios. Pero ahora dice Juan,
Así como Dios le dio la ley a Moisés con un propósito, ahora nos ha dado en Jesucristo la gracia y la verdad. Primero nos dio la palabra que revela nuestra condición humana, y luego nos da la gracia y la verdad que cambia nuestra condición humana. Sea bendito el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. Es Dios mostrando por medio de la palabra de verdad quiénes somos sin Cristo, y una vez que entendemos lo que somos, entonces esa misma palabra nos da la dosis exacta de gracia y de verdad, de justicia. Bendito sea su nombre para siempre. Es la palabra de verdad. Es la palabra personificada, ya lo dijimos ahorita, cuando leímos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, cuando Pedro predica sus primeros sermones después del día de Pentecostés, en uno de esos sermones, Pedro deja bien claro a los judíos y a los gentiles que escuchaban su predicación que en ningún otro hay salvación. Que fuera de Jesucristo no hay salvación en ningún otro, porque Jesucristo es la única verdad que puede hacer libre a los hombres. Y aquí hay un problema para mucha gente. Un problema que fue también el problema de los judíos cuando Jesús dijo estas palabras que encontramos en Juan 8:32. En Juan 8:32 Jesús dice a los judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, los judíos creían que ellos no eran esclavos. Ellos se sentían muy libres. Eran hijos de Abraham. Eran el pueblo elegido, la nación del pacto. ¿Quién dice que somos esclavos? No, nunca hemos sido esclavos de nadie. Parece que tenían problemas de memoria. Si habían sido 400 años esclavos en Egipto, ahora se les olvidó y dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Véanlo en el Evangelio de Juan. Eso le dice: ustedes son esclavos, y como tal, ustedes necesitan ser libres. Y la única cosa que le puede hacer libres es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y luego en el versículo 36 de ese mismo capítulo de Juan le dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que en el versículo 30 dice: la verdad los hará libres. Y en el 36 entonces ya no usa el vocablo verdad, sino dice el Hijo. La verdad, el Hijo, son sinónimos acá. Dice: a menos que el Hijo los liberte, ustedes no serán libres jamás. Le estaba diciendo: ustedes son esclavos. Les guste o no, son esclavos. ¿Cuánta gente no hemos escuchado darse en el pecho y decir: yo soy libre, yo tengo libre albedrío y puedo hacer con mi vida lo que se me venga en gana? No, no eres tan libre como piensas. Tú tienes libertad para pecar, para hacer todo lo que se te venga en gana, pero la libertad que te capacita para hacer la voluntad de Dios, para acercarte a Dios, para glorificar a Dios, esa libertad no la tienes a menos que Jesucristo venga. Que Dios te atraiga con lazos de amor y te ponga ante la cruz. Y es ante la cruz cuando tú entiendes lo que eres. Entonces tú le dices a Jesús: Señor, aquí estoy. Esta es mi vida. Haz conmigo lo que quieras. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra es verdadera. La palabra es la verdad que hace libre a los hombres. Por eso decía ahorita que el futuro, nuestro futuro como nación, nuestro futuro como iglesia, el futuro de la humanidad,
el futuro de la nación de Israel, el Israel histórico, el futuro de los árabes, el futuro de Ucrania, solo está en Jesucristo. No está en las bombas, no está en los políticos, no está en partidos políticos, no está en gobiernos humanos, no está en los dioses de este mundo. Está en aquel que es la verdad encarnada. Está en Jesucristo. Sabiendo Jesús que no hay futuro fuera de Él, sabiendo Dios que en estos postreros días sucederían cosas terribles en el mundo, Dios nos dio a Jesucristo para que nos preparara para enfrentar estos días. Por eso, antes de nuestro Señor ir a la cruz, antes de ir a la cruz, recuerdan cuando estudiamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús dedicó el último día de su vida, antes de ir a la cruz, lo dedicó a sus discípulos. Comió con ellos y terminó aquella cena orando por ellos. Y en su oración, Juan capítulo 17, hay palabras preciosas, pero no voy a leerlas todas. En el versículo 17 de su oración, Jesús ora al Padre por nosotros, por ti, por mí, no solamente por aquellos. Y Él pide al Padre puntualmente lo siguiente. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego en el versículo 19 sigue diciendo, y por ellos, por los discípulos y por nosotros, dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, en mí, en la verdad. Así que, sabiendo que los últimos días antes de su segunda venida serían días malos, días difíciles, Él tomó todas las precauciones, todas las medidas para asegurarte a ti y a mí en los postreros días. Es maravilloso todo lo que tenemos que decir, todo lo que pudiéramos decir con respecto a la palabra. ¿Recuerdan ustedes el juicio de Jesús? Cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, esa conversación, ese último diálogo entre Jesús y Pilato. Voy a leerle solo un trocito. Juan capítulo 19, verso 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Esa es la pregunta de Pilato a Jesús. ¿Eres tú rey? Escuche la respuesta de Jesús. Tú dices que yo soy rey. Tú dices que yo soy rey. Yo, dice Jesús, para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que parece que Jesús no respondió la pregunta de Pilato, pero sí la respondió. Solo que no la respondió como él esperaba. Yo recuerdo desde mi adolescencia y mi primera y mi juventud, escuché a mucha gente decir y elogiar a Fidel Castro, porque cuando a Fidel lo entrevistaban y le hacían preguntas que eran muy difíciles de responder, Fidel tenía la capacidad de desviarse, irse por la tangente y no responder la pregunta. Fidel leía la Biblia, hermanos, aunque no era cristiano. Eso es lo que hace Jesús con Pilato acá.
Yo no te voy a dar la respuesta que tú quieres. Yo te voy a dar la respuesta que es. La diferencia entre Jesús y Fidel es que Jesús lo hacía para glorificar al Padre y cumplir su propósito. Fidel lo hacía por orgullo, por arrogancia y por otras razones que no vienen al caso ahora. Pero es una estrategia que en las buenas manos puede tener buenos resultados, en malas manos nunca será bueno. Pero miren acá, Jesús le dice a Pilato: yo para esto he nacido, yo vine a este mundo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Lo que Pilato está preguntando es la verdad. Si Pilato tiene un poco de discernimiento, entenderá a Jesús. Si no, se va a perder Pilato. Y de hecho parece que se perdió porque no entendió a Jesús. Pero yo vine para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que yo soy el rey. Todo el que es de la verdad, todo el que es súbdito del rey, todo el que es hijo del rey, discípulo del rey, ¿qué va a hacer? Tiene oídos para oír la verdad. Amén. El que no la va a rechazar, la va a negar, la va a aborrecer y la va a llevar a la cruz. Y va a intentar destruir la verdad en la cruz. Entonces, Jesús indirectamente está diciendo a Pilato: aquí solamente hay dos clases de hombres, los que son de la verdad y los que no son de la verdad, los que escuchan la verdad y los que no la escuchan. Entonces Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Ahí tiene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es la verdad? Pregunta Pilato. Si la tienes delante de ti, hijo mío, ahí la tienes ante tus ojos. Lo he dicho montones de veces a lo largo de todo mi ministerio. Eso lo he enseñado a las multitudes. ¿Cómo vas a preguntar a esta altura del camino qué es la verdad? ¿Por qué causa me acusan? ¿Por qué causa me quieren matar? Porque yo he dado testimonio de la verdad. Porque yo me he manifestado a ellos como la verdad. ¿Qué pasa contigo, Pilato? Tienes la verdad ante ti y estás preguntando qué es la verdad. Mire lo que hizo Pilato. Dice: cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Bueno, si tú no hayas delito en él, ¿por qué entonces consentiste en que lo mataran? Te lavaste las manos, Pilato. Y muchos se la lavan como Poncio Pilato también, porque no quieren tener compromiso con la verdad, ni para bien ni para mal. Ese es el simbolismo de lavarse las manos. Yo no quiero tener nada que ver con esto. Si es la verdad, no quiero tener que ver con eso. Y si no lo es, tampoco, me lavo las manos. Allá ustedes. Y él pensó que así se iba a librar. No, no te libras de la verdad asumiendo una posición de neutralidad, hermanos. No te libras de la verdad. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Más de 2500 años antes de nosotros, Dios habla a Daniel y hace que Daniel escriba su revelación, y al escribirla, Daniel deja claro que la palabra que Dios le está dando es palabra de verdad. Esa palabra se reveló en Jesucristo, en el nuevo pacto. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos y ahora nos prepara para enfrentar estos últimos tiempos. El punto en esta mañana es ese, hermanos. La palabra de verdad es Dios mismo. Y por tanto, esa palabra es palabra absoluta y eterna. No me voy a meter aquí ahora en los debates filosóficos sobre la verdad relativa o absoluta. No voy a tocar nada de eso. Importante es que como creyentes nosotros sepamos que la verdad es Dios mismo. Y que como tal es verdad absoluta y eterna. Alguien dijo en una ocasión, y creo que lo dijo acertadamente: toda verdad, diga quien la diga, es verdad de Dios. Puede que la diga un impío, rebelde, pecador, por eso no deja de ser verdad. Satanás tuerce la verdad, toma la verdad para seducir y engañar. Los impíos también lo van a hacer porque siguen a Satanás.
Así que la verdad no deja de ser verdad porque la diga un impío. Ella siempre será verdad, porque su naturaleza esencial es esa, es verdad. Y no puede ser mentira. Entonces, desde el mismo huerto del Edén, el conflicto, la batalla de los siglos es una batalla por la verdad. Y no voy a hablar de eso ahora porque vamos a tocar en el próximo estudio ese conflicto grande del que nos sale el versículo 1. Eso lo vamos a dejar para ese momento. Pero ustedes, ya eso se los dije en un estudio anterior, estamos viviendo en un conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dios le mostró ese conflicto a Daniel, tanto en su tiempo como en los postreros días. Y nosotros no podemos perder de vista. Les decía el domingo pasado que necesitamos aprender a ver la realidad histórica desde la perspectiva de Dios. Si no aprendemos a mirar la realidad en la que está viviendo el mundo ahora mismo desde la perspectiva del reino de Dios, nosotros vamos a tomar partido por uno de dos bandos, derecha o izquierda, judíos o palestinos, rusos o ucranianos, Estados Unidos o Venezuela. Pero si usted y yo miramos la realidad desde la perspectiva del reino, no vamos a tomar partido con ninguno de ellos, porque nuestro reino no es de este mundo. Amén. Eso es importante que nos quede claro. Entonces, amados, ahorita cantamos un coro y hay una expresión, un renglón en ese coro que me impactó. Fíjese, lo hemos cantado montones de veces aquí, pero hoy, teniendo en cuenta lo que iba a enseñar, cuando escuché esa letra la escribí. Y es esto, mire, Dani Berrio dice en ese cántico que la gente necesita entender lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios queda en silencio, es porque está trabajando. Y cuando Él levanta sus manos, es la hora de ¿qué? De vencer. Entonces, hermanos, la primera gran verdad que Dios le enseña a Daniel en el capítulo 10 es esa: yo, como soberano Señor del universo, como justo y fiel Salvador de mi pueblo, estoy trabajando todavía en mi mundo, en mi creación. Y yo estoy haciendo una obra. Y esa obra no es solamente para tu generación, Daniel. Esa obra alcanza hasta los postreros días. Y quiero que tú lo sepas, para que tú se lo digas a mi pueblo, a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a fin de que ellos también estén apercibidos. Y los tiempos del fin no les sorprendan como ladrón. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. El Dios soberano, Señor del universo, es el Dios de la verdad. Amén. Vamos a orar.